Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva sesión formativa de Bridging the Gap. Mi nombre es Carmen Serrano y soy la técnico de comunicación del proyecto. Al igual que el resto de nuestras sesiones, el módulo de hoy está siendo subtitulado en directo. En el cuadro de chat os he compartido de nuevo el enlace para acceder a los subtítulos. Simplemente tenéis que copiarlo y pegarlo en el navegador y directamente podréis ver la transcripción de la sesión. Bueno, para aquellos que no asistieron a las últimas sesiones, permitidme que comente brevemente qué es Bridging the Gap. Se trata de un proyecto financiado por la Unión Europea cuyo objetivo es contribuir a la inclusión socioeconómica, la igualdad y la no discriminación de las personas con discapacidad en países de renta media y baja. Concretamente, el proyecto apoya acciones específicas en Burkina Faso, Ecuador, Etiopía, Paraguay y Sudán. El proyecto está coordinado por la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas, FIAP, en asociación con tres agencias europeas de cooperación para el desarrollo, la española, la italiana y la austriaca, y dos ONGs internacionales, el Foro Europeo de la Discapacidad y el Consorcio Internacional de Discapacidad y Desarrollo. Este proyecto tiene como objetivo general transversalizar el tema de la discapacidad en cooperación internacional y una de las herramientas que está empleando para ello es este ciclo de formación sobre discapacidad y desarrollo, realizado en el marco de la Estrategia de Gestión del Conocimiento del proyecto. La sesión de esta tarde sobre educación inclusiva corresponde al módulo número 7 del ciclo de 12 sesiones, a lo largo de las cuales se están abordando diferentes aspectos en torno a la discapacidad y el desarrollo. Para aquellas personas que se han perdido alguna de estas sesiones, les recuerdo que pueden encontrar los vídeos, la transcripción y los materiales de aprendizaje de cada seminario tanto en la web del proyecto como en nuestro canal de YouTube. En el cuadro de chat de la herramienta GoToWebinar podéis acceder a todos los enlaces de los canales sociales del proyecto. Nuestro ponente de hoy es Eduardo Díaz, doctor en Sociología y trabajador social. Eduardo ha sido profesor de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid. Ha dirigido y participado en diferentes proyectos de investigación nacionales e internacionales y ha sido consultor social para la planificación y evaluación de políticas sociales sobre discapacidad e inclusión a nivel local, regional, estatal y europeo. Actualmente es director del Centro Español de Documentación sobre Discapacidad y coordinador editorial de la Revista Española de Discapacidad. Sin más, doy la palabra a Eduardo para que comience la sesión de hoy. Buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes a todos y a todas. No sé si se me oye bien. ¿Sí? Sí, sí. Perfecto. Bueno, como indicaban, esta sesión trata sobre educación inclusiva y mi propósito es analizar la educación inclusiva o el estado de la cuestión de la educación inclusiva desde el ejemplo de la experiencia que tenemos en España, ¿no? En la diapositiva se puede observar los apartados o las partes que voy a tratar en esta presentación. En primer lugar, voy a hablar brevemente sobre educación y la relación que tiene el acceso o no a la educación y a la educación inclusiva en particular con la desigualdad por motivo de discapacidad y con la exclusión social por motivo de discapacidad. En segundo lugar, voy a recorrer la legislación internacional sobre educación inclusiva, fundamentalmente la Convención y las observaciones relativas a educación inclusiva al derecho a la educación inclusiva del Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU. Y más en profundidad me voy a detener en la experiencia de la educación inclusiva en España. Por un lado, hablando sobre la evolución de la normativa, ¿no? Desde una perspectiva de educación segregada, ¿no? Del alumnado con discapacidad a la situación actual y los procesos y resultados educativos en relación con la transición de la educación, por así decir, segregada a una educación, a un modelo de educación inclusiva. Actualmente, además, en España hay podríamos decir, un conflicto, ¿no? Un momento de
incertidumbre importante a la hora de dar ese paso, ese tránsito de la educación segregada a la educación inclusiva, porque hay una propuesta por parte del gobierno para hacer una adaptación hacia la educación inclusiva en un plazo de 11 años, y eso ha provocado una reacción, por así decir, tanto de centros de educación especial como de padres y madres de alumnado con necesidades educativas especiales que están en centros educativos especiales, segregados, ¿no? Por así decir. Por eso creo que es importante analizarlo y que pueda servir como ejemplo, ¿no? a esta situación para otros países en los que pueden llevarse a cabo experiencias similares. En primer lugar, como decía, es importante analizar qué implica la desigualdad en el acceso a la educación, ¿no? ¿Qué implica el acceso a una educación segregada, el acceso a una educación ordinaria, pero que no es enteramente inclusiva, ¿no? Que puede provocar, por un lado, un proceso de integración segregado, o puede provocar en muchas ocasiones una desigualdad que afecta tanto a los resultados, ¿no?, educativos de las personas con discapacidad, porque no han recibido los apoyos necesarios, como también puede afectar a la visión inclusiva que puede tener una sociedad a corto, medio y largo plazo, ¿no? Estamos todos de acuerdo en que la educación es la puerta de acceso, por así decir, de las personas hacia la ciudadanía y en las primeras etapas de nuestra vida, ¿no? Entonces, un acceso a la educación que pasa por ser segregado o pasa por ser integrado, pero no inclusivo, puede favorecer la desigualdad tanto en el sistema educativo como posteriormente en el acceso al empleo y la desigualdad social, ¿no? Y particularmente la desigualdad económica, ¿no? Las evidencias empíricas, ¿no?, y en particular en el caso de España, muestran que el mayor o menor nivel educativo de las personas con discapacidad, en este caso el menor nivel educativo, implica mayores dificultades de acceso al mercado laboral, ¿no?, aun controlando por tipo de discapacidad. Y las mayores dificultades de acceso al mercado laboral, sin unas políticas sociales de protección social suficientemente fuertes en los estados para poder garantizar las condiciones de vida de las personas con discapacidad, lo que hacen es generar una desigualdad social y económica, ¿no? Estas cuestiones se han tenido en cuenta a nivel internacional en diferentes, sobre todo tenemos como referencia la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, pero las perspectivas de educación inclusiva son muy anteriores, ¿no? Y un hito importante en esta materia a nivel internacional es la Declaración de Salamanca de 1994. En junio de 1994 se llevó a cabo en Salamanca una conferencia mundial sobre necesidades educativas especiales que fue organizada por la UNESCO y el Ministerio de Educación en España. En este marco se adoptó la conocida mundialmente, ¿no?, como Declaración de Salamanca de la UNESCO, que hablaba sobre los principios, las políticas y las prácticas en la educación de las personas con necesidades especiales, ¿no? Esta declaración supuso un hito, ¿no?, fundacional, por así decir, de la educación inclusiva o de la visión y del reto internacional por la educación inclusiva del alumnado con necesidades educativas especiales, porque establecía, declaraba, ¿no?, que las escuelas ordinarias con una orientación inclusiva son el medio más eficaz para combatir, por un lado, las actitudes discriminatorias, es decir, reducir prejuicios, estigmas derivados de la discapacidad o de la visión de la discapacidad paternalista y como condición de inferioridad propia de un modelo médico. Y por otro lado, las escuelas ordinarias eran las más eficaces para crear entornos inclusivos, construir a posteriori, como decía, una sociedad inclusiva para todas las personas y lograr la educación y los resultados
y los niveles educativos y la formación necesaria para todas las personas y en particular, en este caso, para las personas con discapacidad. Posteriormente, en el año 2006 se aprueba la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, ¿no? Y uno de los artículos más importantes y que se ha hecho especial hincapié, ¿no?, a nivel internacional es en el artículo 24, que versa sobre el derecho a la educación. Y hay que destacar la apuesta razonada y firme, y con una firme convicción, porque los Estados partes se comprometan con una educación inclusiva de las personas con discapacidad. Así, en los Estados partes, con miras a hacer efectivo este derecho a la educación y sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades, se comprometen, ¿no?, con la Convención, los Estados firmantes, ¿no?, a asegurar un sistema de educación inclusiva a todos los niveles, y se asegura además que la educación pueda ser gratuita y en igualdad de condiciones para todas las personas, con los ajustes razonables, los recursos, los apoyos necesarios en todas las etapas educativas, apoyos que además han de ser personalizados para cada persona, cada alumno con necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad. Asimismo, la Convención, el artículo 24, tiene una parte, ¿no?, una sección, ¿no?, que solicita o que pide a los Estados partes la garantía de acceso a la educación superior y a la formación profesional en igualdad de condiciones con las demás, que sea además en la comunidad en que las personas vivan, es decir, apuesta por una educación inclusiva y no por una educación segregada. 10 años después, ante las dificultades para que el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad observa para que los Estados parte puedan hacer efectiva ese derecho a la educación inclusiva, ¿no?, que observa, que indica la Convención en su artículo 24, como decía, el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, en su observación general 4, destaca la importancia de reconocer diferencias entre la exclusión, la segregación, la integración y la inclusión, ¿no? Centrándonos en este último, ¿no?, aceptando que la exclusión es estar fuera del sistema educativo, la segregación estar en un sistema educativo, por así decir, paralelo, ¿no?, como serían los centros de educación especial. La integración es estar en los centros ordinarios, pero no exactamente incluido. Habla de la inclusión como un proceso más de reforma sistémica, ¿no?, una transformación que no solamente opera o que no opera tanto en los alumnos, ¿no?, como en el propio sistema educativo, ¿no?, que implica cambios y modificaciones en su contenido, en sus métodos de enseñanza, en sus espacios, en sus instalaciones, sus enfoques, sus estructuras. Es decir, es una transformación global, ¿no?, del sistema educativo hacia una visión del mismo inclusiva con toda la diversidad, no solamente la diversidad por razón de discapacidad, ¿no?, sino también otras diversidades, ¿no?, como la de género o la diversidad, ¿no?, o las desigualdades también socioeconómicas, ¿no? Lo que se plantea es un espacio inclusivo en el que la escuela tiene un principio, por así decir, igualador, ¿no? Y la inclusión de los alumnos con discapacidad en las clases convencionales, ¿no?, que no son suficiente razón para la inclusión si no se realizan esos cambios estructurales y en la visión y la concepción de la enseñanza que se realiza en los centros ordinarios, ¿no? Más adelante, o actualmente, ¿no?, la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible que están dentro de la Agenda 2030 de la ONU, que aunque no tienen un carácter de instrumento jurídico vinculante, sí que señalan algunos compromisos y retos para los países, ¿no?, que estos se adaptan a su realidad, ¿no? Estos objetivos de desarrollo sostenible, en concreto su objetivo número 4, se centra en el reconocimiento del valor de la educación inclusiva, ¿no? El objetivo de desarrollo sostenible 4 indica que
se ha de garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante la vida para todos. En concreto, este objetivo cuenta con dos metas específicas, ¿no? Una que habla sobre todo de transformar los sistemas educativos y otra que se centra en la adecuación y accesibilidad de las instalaciones y los entornos inclusivos, ¿no? En este caso, la meta 4.5, en el primer caso, habla de asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional, incluidos en ese acceso las personas con discapacidad. La meta 4A habla de construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de los niños y las personas con discapacidad para generar entornos educativos inclusivos. Pues bien, la ONU, ¿no? El Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, y ya voy entrando poco a poco en materia del caso de España, ¿no? Para ver un ejemplo, ¿no? de cuáles son las dificultades para desarrollar una educación inclusiva en sistemas educativos que se han caracterizado históricamente por la segregación o por, si no bien la segregación completa, por el establecimiento de dos vías, ¿no? O de dos sistemas paralelos, uno ordinario, relativamente inclusivo, aunque podríamos decir entre comillas, ¿no? Pero sí por lo menos integrador de la discapacidad, y otro sistema segregador, especial, ¿no? Que atiende más a las necesidades específicas de cada persona de manera personalizada, pero que lo hace fuera de la sociedad, por así decir, fuera del sistema educativo ordinario. En ese sentido, el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU ya hacía en el año 2011 a España varias observaciones, ¿no? En este caso, la observación 43, cuando España se examinó por parte del Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU en el año 2011 en relación con el grado de cumplimiento de la Convención, indicaba que el comité, ¿no? Su preocupación, porque había algunos casos, algunas prácticas, ¿no? En las que había un incumplimiento de la obligación de realizar ajustes razonables requeridos para personas con discapacidad, para alumnado con discapacidad en los centros ordinarios. Había segregación, había exclusión por razones económicas que justificaban esa discriminación, o se justificaban incluso la no escolarización en el sistema de educación ordinaria por algunos alumnos con necesidades educativas especiales en contra de la voluntad de sus padres, ¿no? O contra el criterio de sus padres, ¿no? El comité indicaba, ¿no? Reiteraba que negarse a realizar ajustes razonables para el alumnado con necesidades educativas especiales suponía discriminación, ¿no? Y que esos ajustes razonables eran una obligación por parte de los estados que firmaron la convención, y en este caso por parte de España, ¿no? Más recientemente, en 2007, el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad estuvo en España realizando un estudio amplio, entrevistándose con muchas personas, visitando bastantes centros educativos, ¿no? Y realizó un dictamen, un informe sobre la educación inclusiva en España, en el que observaba que pese que a las estadísticas del Ministerio de Educación, que indicaban un porcentaje alto de inclusión educativa, o mejor dicho, de alumnado escolarizado en centros ordinarios, se observaba, ¿no?, que se perpetuaba un patrón de segregación educativa discriminatorio basado en la discapacidad, ¿no? Observaba además que en el sistema educativo español no estaba incorporado el modelo de derechos humanos de la discapacidad y que había una falta de acceso a la educación inclusiva y de calidad para las personas con discapacidad, ¿no? Indicaba que la inclusión, entre otras muchas cuestiones, que se entendía, ¿no?, como un principio, una tendencia, un método pedagógico y no como un derecho, ¿no? El personal docente no tenía suficientemente interiorizado el derecho a la educación inclusiva de las personas con discapacidad. Indicaba asimismo que esas prácticas se mantenían a pesar de la inconsistencia con la Convención y perpetuaban un sistema de segregación discriminatorio hacia las personas con discapacidad, y que entre sus efectos uno de ellos era la invisibilización de estas personas, dejándolas fuera del sistema general, lo que suponía una identificación, una estigmatización de partida, ¿no?, que
Además, se incorporaba a las personas y se prolongaba durante su ciclo vital. Ya no suponía un efecto estigmatizador en las primeras etapas de la vida, sino que se prolongaba a lo largo del ciclo vital y suponían una segregación y una exclusión de los espacios de ciudadanía para las personas con discapacidad. Por todo ello, el comité instaba al Estado español, por un lado, a eliminar esa excepción de educación segregada en la legislación educativa, que como veremos existe, y a eliminar además la segregación educativa de estudiantes con discapacidad o el sistema de segregación educativa tanto en una unidad dentro de una misma escuela como en centros educativos especiales. Pues bien, esto es lo que indicaba el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU en relación con el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en España en materia de educación inclusiva, ¿no? Pero es importante conocer la historia de cómo se ha desarrollado o cómo poco a poco se está realizando un tránsito del sistema educativo español hacia un modelo de educación inclusiva, siempre con contradicciones, ¿no? Y que repercute a varios niveles, ¿no? Por un lado, es importante analizar la evolución normativa, por otro lado, la evolución efectiva y real del alumnado en el sistema educativo ordinario y la evolución, ¿no?, hacia un modelo integrador de la discapacidad en ese sistema. ¿Cómo afecta esto, por otro lado, a los niveles educativos, es decir, a los resultados educativos? Y, por otro lado, ¿qué supone ahora mismo estar en este proceso, podríamos decir, de transición, ¿no?, entre, que supone además una contradicción sistémica, ¿no?, dentro del sistema educativo, ¿no?, entre, podríamos decir, un modelo de educación segregada que poco a poco va teniendo menor peso, ¿no?, dentro del sistema educativo, pero que persiste, ¿no?, y que es bastante fuerte, y, y la incorporación paulatina, ¿no?, o la instauración paulatina de un sistema totalmente inclusivo, ¿no? ¿Qué resistencias se encuentran? ¿Qué conflictos de intereses? Cosas que vamos a ver más adelante y que suponen, por así decir, una experiencia que hay que analizar cuidadosamente y con rigor, atendiendo siempre a las necesidades, ¿no?, y a los intereses de los menores con discapacidad y de sus familias, pero también tratando, pues, sobre todo, de tener la suficiente sensibilidad para que ese tránsito a la educación inclusiva no suponga ni un miedo ni una inseguridad para las familias, ¿no?, de este alumnado con discapacidad, que en muchas ocasiones han terminado derivados a la educación especial porque han tenido experiencias en centros ordinarios que no han sido ni mucho menos inclusivas, sino que han sido estigmatizadoras, ¿no?, y que han sido bastante desafortunadas, podríamos decir, ¿no? Para ello, es importante conocer, en primer lugar, de dónde venimos, ¿no? Y de dónde venimos tanto en las prácticas, ¿no?, relacionadas con la educación o en un sistema educativo en España, y por otro lado, cómo la normativa se ha ido adaptando a esas prácticas educativas, ¿no? Hay que pensar y hay que recordar que entre el año 1939 y el año 1975, realmente 1977, en España vivimos bajo una dictadura, ¿no?, la dictadura franquista, lo que implicó un retraso en comparación con, con otros países europeos, ¿no?, en relación con la adquisición y el ejercicio de los derechos, en este caso los derechos de ciudadanía, entre ellos el derecho a la educación, no solamente de las personas con discapacidad, sino de toda la población. El Estado, la administración pública no era suficientemente fuerte, no había desarrollado un estado de bienestar, ¿no?, como otros países europeos, que pudiera garantizar los derechos sociales, civiles y mucho menos los políticos, porque no existían, ¿no?, de los ciudadanos y las ciudadanas en nuestro país, ¿no? En ese sentido, pensar en la educación de las personas con discapacidad en España en el siglo XX es pensar en una escolarización segregada, en una escolarización paralela
a la educación ordinaria, ¿no? Y así la Ley General de Educación de 1970, aún en la dictadura franquista, contemplaba esa escolarización en un sistema paralelo al ordinario, dando continuidad a un modelo que ya existía. Es decir, las personas con discapacidad estaban segregadas, marginadas de los espacios educativos, y lo que se desarrollaban eran iniciativas, a veces iniciativas públicas, pero otras veces iniciativas de las propias asociaciones que se habían creado por parte de las familias para dar cobertura a unas necesidades educativas y de apoyo de las personas con discapacidad, ¿no? Se generó un sistema paralelo al ordinario que contemplaba con buenas intenciones, pero la educación o los apoyos educativos a las personas con discapacidad, en particular en las discapacidades intelectuales o las pluridiscapacidades, desde una perspectiva de beneficencia, ¿no? No se contemplaba esa educación de las personas con discapacidad como un derecho. En el proceso o el inicio del proceso integrador del alumnado con necesidades educativas especiales en los centros ordinarios se inicia en el año 82 con la LISMI, la Ley de Integración Social de los Minusválidos, hoy en día derogada, pero hasta el año 85 se publica un Real Decreto sobre ordenación de educación especial, y más adelante la LOCSE, la Ley General del Sistema Educativo del año 1990, no se inicia la transición, por así decir, y la disposición de recursos para la escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales en centros ordinarios. En el año 95 surge un Real Decreto de ordenación de la educación de los alumnos con necesidades educativas especiales que regulaba tanto las condiciones para su atención educativa como las garantías para la calidad de su enseñanza, hoy derogado por un Real Decreto 1635-2009 que, además de la atención a este alumnado, regula otras cuestiones. La cuestión es que el proceso progresivo de integración del alumnado con necesidades educativas especiales en centros ordinarios, aparte de hacerse de manera muy paulatina, no se hacía exento de contradicciones. Centros ordinarios que no estaban en muchas ocasiones preparados para esta atención, no disponían de profesional, aunque había profesional especializado, el profesorado ordinario no tenía suficiente concienciación y conocimiento de la discapacidad en muchos casos, lo que implicaba que el alumnado sin discapacidad tampoco tuviera conocimiento, porque no se le daba a conocer en muchas ocasiones la discapacidad, y los propios centros no estaban en muchas ocasiones adaptados, no disponían de recursos suficientes para atender a la discapacidad, y mucho menos eran centros accesibles para el alumnado con necesidades educativas especiales derivadas de la discapacidad. Sin embargo, poco a poco las personas con discapacidad, el alumnado con discapacidad, se fue integrando en esos centros ordinarios, y en el año 2006 se publica, ¿no?, la Ley Orgánica de Educación, la LOE, que es un hito importante porque obliga a las administraciones públicas a proporcionar los recursos necesarios, profesionales y profesores especializados, y a proporcionar adaptaciones curriculares al alumnado con necesidades educativas especiales. Pero aún así deja abierta en situaciones excepcionales, ¿no?, o supuestamente excepcionales, la escolarización en centros de educación especial, que dependen de criterios técnicos, pero que en ocasiones pueden ser arbitrarios, de los propios centros de valoración o de los propios equipos de valoración psicopedagógica, ¿no? Esto ha implicado que en algunas ocasiones se ha escolarizado alumnado con necesidades educativas especiales, como decía antes, en centros de educación especial, en contra del criterio de los padres que abogaban por su inclusión en centros ordinarios, ¿no? Al mismo tiempo, o posteriormente, aunque el derecho a la educación inclusiva estaba reconocido tanto en esta LOE, en esta Ley de Educación, Ley Orgánica de Educación, como asimismo en la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad e Inclusión Social en el año 2013, apenas 6 días después de la publicación de esta Ley General de Discapacidad, se publicó otra Ley Orgánica de Educación, en la que la LOMCE, ¿no?, la Ley de Educación para la Mejora de la Calidad Educativa, que lo que hacía era establecer un sistema educativo basado en la excelencia,
o en una supuesta modelo de excelencia, de calidad, identificado, por así decir, como con exclusividad, que implícita o explícitamente ponía más dificultades para que el alumnado con necesidades educativas especiales pudiera ser incluido en los centros ordinarios, ¿no? ¿Por qué? Entre otras cuestiones, ¿no? Por ese modelo de calidad basado más en la exclusividad que diferenciaba a los centros en función de su rendimiento académico, ¿no? Y ignorando en muchos casos que el mayor o menor rendimiento académico existente en los centros tiene que ver con en la medida en que estos centros incorporan o no a el alumnado con mayores necesidades, ¿no? No solamente necesidades derivadas de discapacidad, sino de necesidades derivadas de la mayor o menor exclusión o segregación social, o necesidades derivadas de la incorporación tardía del alumnado al sistema educativo, así como la incorporación de alumnado extranjero que no habla el idioma, ¿no? En ese sentido, la LOMCE establecía implícitamente un sistema segregador, ¿no? O que favorecía la segregación educativa, ¿no? En los centros, y en particular entre los centros privados concertados, y los centros públicos, ¿no? En concreto, en el caso de la discapacidad, las dificultades más específicas que se desarrollaban, ¿no? Con esta ley estaban relacionadas con la no inclusión de ajustes específicos para el alumnado con discapacidad según las necesidades personalizadas de ese alumnado, sino la imposición de ajustes más relacionados con el número de alumnos con necesidades educativas especiales en los centros. Es decir, en lugar del criterio de la convención de los ajustes razonables personalizados por las necesidades de las personas con discapacidad, lo que hacía era plantear ajustes y apoyos y recursos en función del número de alumnos con estas necesidades. No garantizaba asimismo apoyos personalizados y efectivos para el alumnado al desarrollar bastantes recortes. No es una ley que se hace en un momento de crisis económica y su objetivo principal es recortar ratios de personal en los centros educativos, etcétera, ¿no? Y recortar medios, ¿no? Para los centros educativos, en particular los públicos, ¿no? Que dependen al final de la financiación de las administraciones públicas. Imponía además un sistema de reválidas de acceso a secundaria y bachillerato, incluso también en el primer ciclo de primaria, que dificultaba o que podía discriminar al alumnado con discapacidad, sobre todo aquel con dificultades en el aprendizaje, para la continuidad, ¿no? de las etapas educativas o el acceso a las diferentes etapas educativas. Además, permitía a los centros incluir entre sus criterios de admisión de alumnado a los centros de secundaria, fundamentalmente a los centros de bachillerato, incluir entre sus criterios de admisión de alumnado el rendimiento académico, lo que podría afectar particularmente a las personas con discapacidad y podría afectar a la segregación escolar entre centros, por así decir, más brillantes, centros de excelencia, en los que irían los alumnos supuestamente más brillantes, teniendo en cuenta además que los resultados académicos están condicionados por el nivel socioeconómico de las familias. Por un lado serían centros de mayor poder adquisitivo y centros de segregación en aquellas familias con menores poder adquisitivo o con mayores dificultades de inclusión por motivo de discapacidad, por dificultades de aprendizaje, por cualquier otra tipo de necesidad educativa especial. En ese sentido, en este recorrido, ¿no? Por la legislación educativa en España, ¿no? Y del alumnado con necesidades educativas especiales, se aprecia una evolución, ¿no? Hacia una inclusión educativa, pero que no está exenta de contradicciones, ¿no? Al igual que el resto de la normativa de discapacidad, ¿no? Que aboga por la inclusión, pero que aún genera espacios segregados y genera contradicciones para esa inclusión, ¿no? Y a veces recorte de derechos, podríamos decir, ¿no? Así, el artículo 74 de la LOE, como decía antes, contempla
la educación especial como excepcional, pero dejo la puerta abierta para la existencia, igual que el artículo 18.3 de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad. Y de la misma manera, como decíamos, la LOMCE genera limitaciones y condicionantes para la igualdad de acceso al sistema educativo en sus diferentes etapas, lo que particularmente se agudiza en el caso de las personas con discapacidad, ¿no? En ese sentido, lo que hace el sistema, por un lado, deja la puerta abierta a un sistema segregador, ¿no? A un sistema de educación especial, ¿no? Aunque supuestamente sea excepcional, ¿no? Pero deja la existencia abierta a ese sistema, pero por otro lado reduce las capacidades de los centros educativos, la provisión de medios, apoyos, recursos, profesorado para poder garantizar una educación verdaderamente inclusiva. ¿Cómo se traduce esto? Pues si analizamos la situación del sistema educativo, podemos comprender, ¿no?, en qué medida la legislación afecta y ha afectado, así como las prácticas educativas, a tener progresivamente una mayor inclusión educativa, pero al mismo tiempo esa inclusión educativa no tiene su correspondencia en poder denominar al sistema como de educación inclusiva, ¿no? Es decir, progresivamente el alumnado se ha ido incorporando a los centros ordinarios, pero no se ha proporcionado una educación enteramente inclusiva, ¿no? A continuación os voy a mostrar algunos datos para enseñaros, ¿no?, o mostraros cómo ha evolucionado la educación inclusiva, ¿no?, y las políticas educativas o la práctica de esas políticas en España, ¿no? Por un lado, es importante analizar la tasa de alumnado con necesidades educativas especiales, ¿no? Por lo general, a lo largo de los años, ¿no?, de los últimos 20 años, la tasa ha estado alrededor del 2% del total del alumnado, ¿no? Y hay una diferencia sustancial a partir del curso 2015-2016, que esa tasa ha subido hasta el 2,6%. Como España es un sistema, es un Estado que se organiza a través de comunidades autónomas, ¿no?, regiones que tienen las competencias, tienen transferidas las competencias en materia de educación, se observan además muchas desigualdades en esa tasa de alumnado con necesidades educativas especiales, llegando a estar en algunas comunidades autónomas en el 5 o incluso el 6%, y en otras comunidades autónomas apenas en el 1 o en 1,5%. Lo que quiere decir que en este caso, en primer lugar, una diferencia fundamental en el sistema educativo son las desigualdades o las dificultades que existen en muchas comunidades autónomas por falta de recursos, por sistemas inadecuados, de detectar al alumnado con necesidades educativas especiales derivadas de una discapacidad, o que no son a lo mejor actualmente discapacidad, pero que en el futuro, si no se atienden adecuadamente, pueden originar una discapacidad. Por otro lado, y en ese sentido también es importante recordarlo, ¿no?, ese alumnado con necesidades educativas especiales puede estar incorporado a centros ordinarios o a centros de educación especial segregados, ¿no? Aunque la evolución ha sido hacia la inclusión educativa, aún en el momento actual se ha reducido, es insuficiente, ¿no?, el número de personas o la proporción de personas que están escolarizados en educación inclusiva, ¿no? Si en el año 85-86, cuando se realiza esa reforma o ese Real Decreto sobre educación especial, había 101.000 niños en educación especial, que eran el 33% del total de alumnado con necesidades educativas especiales matriculado, en el curso 2016-2017, el último que se tiene datos, se había reducido hasta 35.000, que suponían el 17% del total de alumnos con necesidades educativas especiales. Es decir, el 83% estaría ya incluido. ¿Cuál es el problema? Si nos vamos a los datos, por ejemplo, del 2008, de la encuesta de discapacidad de 2008, y a la espera de tener nuevos datos en 2020, de aquellos que estaban en centros ordinarios,
no todos estaban recibiendo apoyos, sino que el 30,7% de alumnado con discapacidad estaba en centros ordinarios, pero sin recibir apoyos para su inclusión educativa. Es decir, el sistema ordinario incorporaba alumnado con discapacidad, pero no lo incorporaba con los suficientes medios, recursos, apoyos, conocimientos, ratios de profesionales como para poder establecer o para poder indicar que estábamos hablando de un fenómeno, de un sistema de educación inclusivo. Así, si nos vamos a la distribución por tipo de enseñanza para el curso 2016-2017, el último que existen datos, ¿no? Podemos observar cuestiones muy interesantes en relación con la distribución por fases educativas, ¿no? Si, como decíamos, casi el 17% estaba en educación especial, podíamos ver cómo entre la educación primaria y la educación secundaria obligatoria el peso del alumnado con necesidades educativas especiales era similar en torno al 3%, pero al acceder al bachillerato, a la educación no obligatoria, a la educación previa a la universidad o la secundaria de segundo ciclo, existía una especie que podríamos denominar de efecto embudo, ¿no? O de cuello de botella, en el que el alumnado con necesidades educativas especiales era expulsado o es expulsado cotidianamente, ¿no? O habitualmente de la educación previa a la educación universitaria para ser incorporado a otros programas formativos, ya sean de FP básica o otros programas formativos de educación especial o a programas específicos de educación especial de formación, orientados a la formación profesional, ¿no? Porque la tasa, como decía, pasaba de la educación secundaria a estar del 3,1% de personas con discapacidad a solo el 0,6% en bachillerato, ¿no? Es decir, uno de los problemas fundamentales que afecta luego a muchas personas con discapacidad para su posterior acceso a los estudios superiores, en este caso a la educación universitaria, es el proceso de segregación que existe en el bachillerato. En cuanto al peso, ¿no?, que tiene el alumnado con necesidades educativas especiales en la educación inclusiva, podemos ver en este gráfico, ¿no?, cómo en los últimos 16, 17 años o 16, 17 cursos académicos ha estado siempre rondando el 80% de alumnado integrado en centros ordinarios, es decir, 1 de cada 5 estaba en centros de educación especial. En ese sentido, las estadísticas, si comparamos con otros países de la Unión Europea, podemos observar, ¿no?, que las estadísticas son similares a aquellos países en los que existen tasas más elevadas de educación en centros ordinarios, ¿no? Pero sí que es importante incidir en que no siempre esa educación en centros ordinarios es educación inclusiva, ¿no? En ese sentido, y a la hora de analizar la segregación del alumnado con necesidades educativas especiales, es importante observar cómo la mayor parte del alumnado con necesidades educativas especiales está escolarizada en centros públicos, un peso mucho mayor que el resto del alumnado. Y fundamentalmente es importante destacar cómo apenas alumnado con necesidades educativas especiales está en centros privados no concertados, es decir, no financiados por la administración pública, que en la medida, una vez que son detectados en este alumnado, suele ser expulsado, por así decirlo, puede ser enviado a los sistemas, al sistema educativo público o a los sistemas segregados de educación especial segregada. Si analizamos el peso de la educación especial en función de centros públicos y centros privados, podemos observar, como se aprecia en esta tabla, ¿no?, que la mayoría del alumnado en centros públicos, el 85%, está en centros integrados, ¿no?, y solamente el 15% en educación especial. Sin embargo, en los centros privados concertados, el peso de la educación especial es del 31%. ¿Qué quiere decir esto? Que buena parte del sistema educativo, por así decir, el sistema educativo paralelo, ¿no?, de los centros de educación especial,
no son centros públicos, sino que son centros privados con financiación pública, pero centros privados, ya sean de asociaciones, de entidades ligadas a la Iglesia o de otras entidades privadas, que en ese proceso, ¿no? O en ese sistema de educación especial cuentan también con algunos intereses económicos, ¿no? Que hay que tener en cuenta a la hora de analizar luego todo este fenómeno de rechazo que está existiendo a la transición hacia la educación inclusiva, ¿no? Si analizamos al alumnado que está integrado, ¿no? En los centros ordinarios en función del tipo de discapacidad, podemos reconocer cómo el sistema educativo ordinario integra mucho mejor algunas discapacidades que otras, ¿no? Los trastornos graves de conducta, así como las discapacidades sensoriales, como la visual o auditiva, cuentan con unas tasas de integración por encima del 90%, llegando al 95,9% en el alumnado con discapacidades visuales, y sin embargo, las plurideficiencias, los trastornos generalizados del desarrollo, las discapacidades intelectuales y también las discapacidades motoras presentan tasas de inclusión o de integración en centros ordinarios muchísimo menores. Es decir, nuestro sistema educativo, el sistema educativo español, está mucho más adaptado, es mucho más accesible e inclusivo para unas determinadas discapacidades frente a otras. ¿Por qué? Porque los recursos, o porque por un lado algunas discapacidades requieren más recursos, pero por otro lado se han centrado a veces más los recursos en dar respuesta a unas determinadas necesidades frente a otras, ¿no? O no se han dado impulso a la cobertura de las necesidades o la cobertura de suficientes recursos para dar respuesta a las necesidades de parte del alumnado con necesidades educativas especiales. Antes ya he comentado, y me salto esa gráfica porque ya he comentado el caso, ¿no? de la comparativa con Europa, ¿no? Pero a la hora de analizar la educación inclusiva creo que es importante tener en cuenta dos cuestiones fundamentales, ¿no? Por un lado, hablar del acceso a la educación como un proceso y por otro lado, hablar de la educación como resultados, ¿no? En muchas ocasiones analizamos la educación como resultados teniendo en cuenta el nivel educativo alcanzado por las personas con discapacidad, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta la educación como un proceso porque es lo que va a condicionar los resultados educativos de esas personas con discapacidad y al mismo tiempo también va a condicionar que la sociedad a posteriori sea inclusiva o no con las personas con discapacidad, ¿no? Con necesidades educativas especiales, ¿no? Como decía, teniendo en cuenta la educación como proceso, tenemos que tener en cuenta si se están detectando adecuadamente las necesidades educativas especiales del alumnado. En muchos casos, esas necesidades educativas especiales no implican una discapacidad, sino que pueden ser preventivas de la discapacidad, es decir, una detección de necesidades específicas puede ayudar a prevenir discapacidades futuras o dificultades de aprendizaje que pueden afectar al desarrollo del alumnado a lo largo del ciclo educativo. Por eso es importante sistemas de detección, sistemas de prevención que permitan que desde las primeras etapas educativas ningún alumno se quede fuera, ¿no? No solamente se quede fuera del sistema educativo ordinario, sino que también se quede detrás, ¿no? No quiere decir que si alguien está detrás no reciba los apoyos suficientes, ¿no? Pero si hay personas que reciben los apoyos suficientes desde el principio, van a tener más facilidades para poder avanzar en los ciclos educativos y en cada etapa educativa con respecto al currículum no establecido en los planes de educación, ¿no? Los planes de estudios. Lo que demostrábamos, ¿no? Y lo que veíamos con los datos que enseñaba en los gráficos y tablas anteriores es que la educación pública en España, aunque tiene un peso mucho más bajo que en otros países, sigue siendo clave, es muy importante para garantizar la educación del alumnado con necesidades educativas especiales en centros ordinarios, lo que da cuenta del efecto inclusivo y la importancia, ¿no? de
de la existencia de sistemas de educación públicos para garantizar una educación inclusiva e igualitaria como por la que aboga la Convención de la ONU, ¿no? Como decía, ¿no? Y como mostraba antes, los centros privados apenas incorporan alumnos con necesidades educativas especiales y esa tasa, ¿no? de centros concertados, ¿no? Con financiación pública, pero privados, se debe más a los conciertos de centros de educación especial que a centros ordinarios que incluyen alumnado con necesidades educativas especiales. Sin embargo, es importante destacar y mantener y tener siempre en cuenta que la escolarización en centros ordinarios no es una condición suficiente para hablar de educación inclusiva, porque como veíamos, el 30% del alumnado no recibía apoyos aunque estaba escolarizado en centros ordinarios en el año 2008, ¿no? Todos estos problemas, ¿no? que aparecen en el sistema educativo, en los procesos de escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales, se tienen un efecto importante en los resultados educativos de las personas con discapacidad, lo que a posteriori va a implicar unas mayores o menores dificultades de acceso al empleo y de acceso a las, podríamos decir, a las condiciones, a unas condiciones sociales suficientes, ¿no? A la igualdad de derechos y a la igualdad de oportunidades, ¿no? Por un lado, hay diferentes estudios que destacan, ¿no? que los sistemas educativos o una mayor o menor proporción de alumnado en centros educativos ordinarios o centros segregados no implican mejores resultados de inserción laboral a posteriori. Sin embargo, es importante destacar que los sistemas educativos que proporcionan una inclusión educativa efectiva facilitan a posteriori una mejor inclusión en términos no solamente cuantitativos, sino también cualitativos de la población con discapacidad en toda la sociedad y en todos los espacios de ciudadanía. En el caso de España, es particularmente grave, ¿no?, que las personas con discapacidad, aunque también las personas sin discapacidad, tienen una alta tasa de abandono escolar temprano, muy por encima de la media de la Unión Europea, que presenta o que es un indicio, ¿no?, de un problema estructural en el sistema educativo español. Es decir, no solamente es un problema de atención a la discapacidad, que también, sino un problema de atención al alumnado en general y sobre todo al alumnado que tiene menores oportunidades económicas, ¿no? Es un sistema que en cierta medida no cumple con su misión de favorecer la igualdad y de reducir la segregación social y en este caso la segregación escolar. Es particularmente relevante, como decía, ese efecto embudo entre la educación secundaria obligatoria y el bachillerato que dificulta a las personas con discapacidad el acceso a los estudios superiores, que si bien no me he querido centrar mucho en esta presentación, es particularmente significativo que casi la mitad de las personas con discapacidad que estudian, que actualmente cursan estudios superiores, ¿no?, en la universidad, lo hacen en centros de educación a distancia, ¿no?, como la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED, y es también particularmente relevante que buena parte de ese alumnado accede a la educación superior no siguiendo la trayectoria normalizada, ¿no?, sino que lo hacen el acceso a la educación superior, a la educación universitaria, lo hacen en la edad adulta. Pues, por ejemplo, pasados los 25 años, una vez que han tenido que volver al sistema educativo después de que el sistema educativo en etapas anteriores les hubiera expulsado, ¿no? Por otro lado, el nivel educativo de las personas con discapacidad es mucho menor que las personas sin discapacidad, aun controlando la variable, ¿no?, o las dificultades en el aprendizaje. Es decir, si comparamos a personas con y sin discapacidad, personas con discapacidad que no tengan dificultades en el aprendizaje, su nivel educativo es mucho menor que las personas sin discapacidad, lo que da indicios de la escasa capacidad que ha tenido el sistema educativo español a lo largo de los años o en el pasado y aún en el presente para garantizar
la igualdad de acceso y luego la igualdad de resultados de las personas con discapacidad en nuestro país, ¿no? Todo esto es, como decía, particularmente relevante cuando tenemos en cuenta que el mayor nivel educativo, y los datos, la evidencia empírica nos lo demuestra, implica una mayor inserción laboral y en mejores condiciones laborales, tanto salariales como de condiciones de trabajo. Como decía, en datos de 2011, que son los últimos disponibles en esta cuestión, indicaban que las personas con discapacidad entre 18 y 24 años presentaban una tasa de abandono escolar temprano del 43% frente al 25% de las personas sin discapacidad en España. Si bien era importante destacar que ambas están un 70% por encima de la media de la Unión Europea. ¿Qué quiere decir esto? Que por un lado, el sistema educativo español tenía un problema importante a la hora de garantizar el desarrollo, ¿no?, del alumnado en los sistemas educativos, pero en el mismo sentido también mostraba que las personas con discapacidad estaban particularmente segregadas, ¿no?, o tenían especiales dificultades para poder continuar con los estudios y eran especialmente vulnerables al abandono escolar temprano. Si analizamos a la población en edad activa, ¿no?, al nivel educativo de la población en edad activa, que dan cuenta de los resultados educativos, nos muestran cómo el acceso de las personas con discapacidad a estudios superiores es menos de la mitad que el de las personas sin discapacidad. Aun a cuenta que en esos estudios superiores o en esa población de personas con discapacidad que pueda tener estudios superiores, se está contabilizando a personas con discapacidades adquiridas después de su ciclo educativo, ¿no? Lo que se muestra sobre todo es un efecto, un efecto, ¿no?, de la discapacidad en el nivel educativo, ¿no?, que evidencia la desigualdad de acceso a los niveles educativos por razón de discapacidad. Si analizamos a la población especialmente joven, ¿no?, entre 16 y 30 años, también seguimos observando, como se puede ver en este gráfico, que existen desigualdades en el acceso a los niveles educativos entre los jóvenes con y sin discapacidad, y particularmente si tenemos en cuenta o si controlamos o si tenemos en cuenta a los jóvenes con discapacidad sin dificultades para el aprendizaje básico. Si consideramos que esas personas no están teniendo dificultades en el aprendizaje, pero no están alcanzando los niveles educativos iguales que la población sin discapacidad, estamos observando que existe una discriminación, unas dificultades específicas para la población, al alumnado con discapacidad en nuestro sistema educativo. Teniendo en cuenta estos procesos educativos y los resultados educativos de las personas con discapacidad, y ya para ir terminando con esta exposición, me resulta especialmente relevante e importante analizar en el marco en el que nos encontramos actualmente en España, ¿no?, como os indicaba al principio de esta presentación, el gobierno actual ha planteado una ley que, bueno, no se va a aprobar antes de que acabe esta legislatura, pero ha planteado desarrollar un trabajo para realizar un proceso de transición para la inclusión educativa en un marco de 11 años, ¿no?, de aquí a 2030 aproximadamente. Ha implicado, ¿no?, este proceso, y ha habido mucha desinformación al respecto, ¿no?, ha implicado, como decía, un levantamiento y una serie de protestas hacia el gobierno y hacia los grupos específicos y asociaciones que abogan por la educación inclusiva por parte tanto de centros de educación especial como de profesionales de la educación especial y de padres y madres que llevan a sus hijos a la educación especial. En ese sentido, y a priori, ¿no?, y antes de hablar de todo este tema, creo que lo importante en casos como este tipo que requieren
de negociación y de buscar puntos de acercamiento entre posturas que actualmente son enfrentadas o están enfrentadas. Creo que, como decía, ¿no? Lo importante es pensar que hay cuestiones y realidades coincidentes en este caso, ¿no? Que es que todas las partes tienen como objetivo fundamental en sus reivindicaciones o en sus puntos de vista y sus perspectivas, como decía, ¿no? Tienen como objetivo fundamental el interés de los menores con discapacidad, el máximo interés, ¿no? De las menores con discapacidad y el máximo interés por el desarrollo educativo y el desarrollo de las potencialidades y de su personalidad de los menores con discapacidad. En ese sentido, teniendo en cuenta que hay posturas enfrentadas, pero que ambas posturas lo que consideran es que lo más importante es el, la, la mayor, el interés supremo del menor, ¿no? En este caso, y la inclusión, perdón, no la inclusión, sino el mayor desarrollo de las capacidades de estos menores, aunque ambas posturas lo consideran por vías distintas, creo que para trabajar en este proceso de transición sería importante de partida trabajar sobre ese principio, ¿no? Que todas las personas que forman parte de todos los agentes que están implicados en este proceso, lo que comparten un punto de partida similar, que es el interés por el desarrollo de las capacidades de los menores con necesidades educativas especiales, ¿no? Y buscar las vías de diálogo para que se pueda desarrollar un proceso de educación inclusiva que no tenga un impacto negativo en los menores que ahora mismo están en la educación especial recibiendo apoyos, aunque de manera segregada, pero recibiendo apoyos, ¿no? Esta aclaración es importante porque a la hora de analizar estas dificultades, retos y desafíos de la educación inclusiva, eh, eh, creo que nos tenemos un poco todos los profesionales, personas que estamos implicadas en estas cuestiones, intentar ser empáticos con las diferentes perspectivas, intentar analizar las realidades para comprender mejor los procesos y para que además estos procesos lleguen a buen término, ¿no? No vamos a garantizar una inclusión educativa o una educación inclusiva si no hacemos por llegar a consensos y garantizar una transición armónica y unos apoyos suficientes para que sea efectiva esa inclusión, ¿no? Como decía, en nuestro país hay dificultades para la educación inclusiva, por un lado, para la escolarización en centros ordinarios, en muchos casos contra la voluntad de los padres, ¿no? Menores escolarizados, que son escolarizados en educación especial en contra de la voluntad de los padres, pues por motivos que la administración pública considera de eficiencia de recursos, por cuestiones relacionadas con criterios que no tienen que ver ni con la visión y voluntad de los padres ni con las necesidades de la persona, ¿no? Del alumnado. Y por otro lado tampoco que tienen que ver con con la inclusión de ese alumnado en los centros educativos más cercanos a su domicilio, a su entorno, ¿no? Por otro lado, las dificultades para la educación inclusiva en España versan también o están relacionadas con la deficiente accesibilidad actual de los centros educativos ordinarios, así como de la carencia de apoyos personalizados. Como decía, ¿no? Y sobre todo en los años de crisis se han desarrollado importantes recortes en los sistemas educativos, mayores en algunas comunidades autónomas que en otras, pero también en el conjunto del sistema nacional, como hemos visto con la LOMCE, que han hecho que se recorten ratios de profesionales, apoyos personalizados, recursos, materiales, etcétera, que dificultan, por así decir, una educación en centros ordinarios que sea realmente inclusiva con los apoyos necesarios. Existen también, como decía, dificultades para recibir enseñanza gratuita pública, porque los centros concertados no siempre garantizan que esa enseñanza sea gratuita, ¿no? Y no, además no siempre garantizan que, o en muchas ocasiones, los centros públicos son los que asumen, por así decir, al alumnado con necesidades educativas especiales que en muchas ocasiones es expulsado o segregado de los centros privados y de los centros concertados.
Como decía, falta profesorado de apoyo y de profesionales cualificados. No me refiero a lo mejor que los profesionales no estén suficientemente cualificados, sino que no hay suficientes ratios de profesionales cualificados para el apoyo al alumnado con necesidades educativas especiales en los centros ordinarios. Faltan además adaptaciones curriculares y al mismo tiempo, y un problema muy importante que en muchos casos no se está teniendo en cuenta, las malas experiencias de educación de alumnado con necesidades educativas especiales en centros ordinarios, es decir, experiencias de integración en centros ordinarios que no son centros inclusivos, hacen que los alumnos, los menores con discapacidad, sufran situaciones de acoso escolar por razón de su discapacidad, que revelan experiencias traumáticas que en muchos de esos casos han sido los que han originado que a posteriori familias opten por que sus hijos vayan a la educación especial. Es decir, si no hay una suficiente concienciación tanto del profesorado como de los propios centros, si no hay centros verdaderamente inclusivos a todos los niveles, tanto en lo estructural como en los medios, como en lo simbólico, no vamos a poder hablar de educación inclusiva, porque puede haber integración en los centros, pero puede haber acoso escolar y segregación y exclusión dentro de los centros o marginación, ¿no? Creo que estas dificultades son importantes destacarlas, ¿no? En el caso del conflicto abierto ahora mismo entre educación especial e inclusiva en nuestro país, creo que hay 4 factores fundamentales, ¿no? Que hay 4 dimensiones, ¿no? Que es importante tener en cuenta, ¿no? Hoy ahora mismo, bueno, ha habido manifestaciones, ha habido protestas, ha habido escritos, ¿no? Contra este proceso de transición hacia una educación inclusiva. Hubo una iniciativa legislativa popular a favor de la inclusión educativa, o mejor dicho, educación inclusiva en la Comunidad de Madrid, que tuvo una respuesta importante por parte de los centros de educación especial, que hizo que los partidos políticos de la Comunidad de Madrid, que en su momento estaban todos a favor, en consenso, por esa iniciativa legislativa popular, 2 de ellos recularan, ¿no? y decidieran no apoyarla, ¿no? En ese sentido, en ese conflicto que indicaba, ¿no? Hay 4 cuestiones fundamentales que tener en cuenta que tienen que ver con los intereses que tienen los diferentes agentes, ¿no? Por un lado, existe un miedo y resistencias de las familias de alumnado en centros de educación especial a que su inclusión en los colegios ordinarios suponga un deterioro en su atención. Como decía, en muchos casos hay familias de alumnado en centros de educación especial que vienen de trayectorias y experiencias de educación en centros ordinarios nefastas, ¿no? Que han supuesto falta de atención, falta de conocimiento, falta de recursos, falta de sensibilidad hacia esas personas con discapacidad o ese alumnado con necesidades educativas especiales y al mismo tiempo ha supuesto que al acceder a educación especial le hayan facilitado unos apoyos, ¿no? Y en ese sentido, es importante tener en cuenta las necesidades de estas familias, ¿no? Por otro lado, hay intereses corporativos, ¿no? Como decía, buena parte de la educación especial está impartida por centros de educación especial, por centros privados, centros concertados, y, y hay intereses, ¿no? Empresariales, ¿no? Por parte de las empresas que gestionan estos centros de no perder su negocio, por así decir, ¿no? No perder su actividad económica y que en cierta medida se ven asustados, ¿no? O se ven puesto en cuestión cuando se aboga por una transición hacia la educación inclusiva. Al mismo tiempo, los propios profesionales de los centros de educación especial generan resistencias, ¿no? Y miedos a perder sus puestos de trabajo. Son profesionales especializados en la atención al alumnado con necesidades educativas especiales, con los apoyos específicos y se genera cierto miedo, ¿no? a esa inclusión, perdón, a esa transición a la educación inclusiva. Y al mismo tiempo se han generado muchas campañas de desinformación y de desconocimiento, de fake news, acerca de la eliminación de los centros de educación especial, de que se va a discriminar al alumnado, de que no se van a
a hacer transiciones en las que tengan en cuenta las necesidades específicas, etcétera, ¿no? Y en ese sentido es importante tener en cuenta que esas fake news que están condicionando el debate están perjudicando gravemente a los intereses del conjunto de alumnado con discapacidad y del conjunto del sistema educativo, ¿no? Dentro de ese marco, ¿no?, que tenemos en la actualidad, ¿no?, yo creo que es importante tener en cuenta al menos 6 requisitos para la educación inclusiva, ¿no? Y que tenemos que tenerlos presentes y siempre presentes y previamente, ¿no?, a hacer ese proceso de transición hasta que garantizar que el 100% del alumnado esté en centros ordinarios, ¿no? Por un lado, tenemos que contar con recursos económicos y medios técnicos y materiales suficientes, con dotaciones y equipamientos accesibles para que los centros puedan ser inclusivos. Se tiene que contar también con suficientes profesionales en esos centros ordinarios. Aparte de profesionales de apoyo, se precisa una formación adecuada de los profesionales no especializados, es decir, de los tutores, los profesores de las materias básicas, de las materias especializadas, que permitan tener una sensibilidad y un conocimiento de la discapacidad para la atención y los apoyos no específicos, sino también generales, y las adaptaciones de las aulas y de las adaptaciones de las enseñanzas para que sean inclusivas para todo el alumnado. Por otro lado, como decía, no es muy importante el cambio de actitudes hacia la diversidad y la inclusión, tanto en el alumnado como en el profesorado, para prevenir el bullying y el acoso escolar, porque hay estudios que revelan que buena parte del alumnado con discapacidad en centros ordinarios, al menos en el caso de España, ha sufrido experiencias graves o muy graves de acoso escolar. Asimismo, una transición hacia una educación inclusiva ha de ser paulatina, prudente, ha de informar bastante bien de en qué consiste este proceso, ¿no? Y ha de incorporar y transferir el conocimiento y la experiencia de esos centros de educación especial a los centros ordinarios, así como incorporar a los profesionales de dichos centros a establecer y realizar los apoyos en los centros ordinarios. Todo el conocimiento que a lo largo de estos años se ha desarrollado en los centros de educación especial ha de ser valorado, conocido, respetado y transferido, incorporado a las prácticas educativas que se realicen en los centros ordinarios. En ese sentido, los centros de educación especial podrían ser o bien centros de recursos y apoyos incorporados plenamente al sistema de educación ordinaria, que puedan establecerse en red y cercanos a los centros de educación ordinaria, o bien puedan pasar en un proceso también de transición paulatina a convertirse en centros educativos ordinarios que incorporen esa experiencia de atención a la diversidad y a la atención al alumnado con necesidades educativas especiales a las prácticas de educación ordinaria. En ese sentido, yo creo que hay muchísimos retos para la educación inclusiva y que un cambio de modelo o la consolidación de un modelo tan importante en una realidad tan importante como es la educación requiere trabajar bastante bien todas las dimensiones, todas las variables que entran en juego, todas las necesidades, miedos, temores y específicos, ¿no?, que tienen los diferentes agentes que forman parte del sistema educativo, de la comunidad educativa, para que no para que la respuesta que dé el sistema educativo a las personas con discapacidad y para que el modelo de educación inclusivo que dé garantice que nadie se quede fuera ni que nadie se quede atrás. En conclusión, y para finalizar con esta presentación, que espero que no se haya hecho excesivamente larga, aunque quizá me he extendido un poco más del plazo previsto, ¿no? En resumen, ¿no?, creo que las desigualdades, o creo que hay que destacar que las desigualdades en acceso a la educación, como decía al principio, son el primer eslabón de otras desigualdades sociales, las laborales, las económicas, etcétera, y que la falta de educación inclusiva es el primer paso para que una sociedad no sea inclusiva, porque no va a reconocer y no va a saber adaptar o constituirse como sociedad abierta e inclusiva hacia toda la población y hacia todas las necesidades, ¿no?
Como hemos visto, la escolarización en el sistema ordinario, que en el caso de España es de 4 de cada 5 alumnos, es una condición necesaria, pero no es una condición suficiente para la inclusión, pues hacen falta recursos profesionales y un cambio en la concepción del propio sistema educativo que incorpore e integre los conocimientos específicos para atender a las personas con discapacidad, pero que cambien el modelo de educación y que desarrolle un sistema que no sea tan competitivo, sino que sea integrador de todas las realidades y todas las necesidades. Como decía, hacer efectiva esa educación inclusiva requiere una transición paulatina de un sistema de dos vías, como sucede en España, ¿no? Ordinaria y especial, a un único sistema con los apoyos, recursos y profesionales suficientes que hagan posible esa educación inclusiva. Lo que implica también, como decía, que dotar de valor tanto a los centros actuales de educación especial como a los profesionales que actualmente y que durante muchos años han trabajado de manera específica e individualizada con las personas con discapacidad en estos centros de educación especial. Sobre todo porque en muchos casos en los centros de educación especial, como veíamos además, se han escolarizado alumnos con plurideficiencias, ¿no? Pluridiscapacidad, así como alumnado con discapacidades intelectuales y trastornos generalizados del desarrollo, que requieren por lo general más apoyos que otros alumnos que sí que han sido escolarizados en centros ordinarios, como los alumnos con discapacidades sensoriales, ya sean visuales o auditivas, ¿no? Y una cosa que quiero destacar, ¿no?, antes de acabar, es que para este cambio de modelo y para incorporar e interiorizar un sistema educativo totalmente inclusivo, se requiere un cambio de visión, se requiere concienciación y un cambio de visión de lo que es la educación, ¿no? Que no esté solamente basada en la adquisición de competencias, en la adquisición de resultados académicos, que también son importantes, pero que también se ponga en el centro de este sistema educativo la formación en valores y que sirvan, ¿no?, para promover un nuevo modelo de sociedad más justa, más inclusiva, más equitativa y que integre e incorpore a todas las personas independientemente de sus funcionalidades y independientemente de sus necesidades, ¿no? Favoreciendo que todas las personas reciban los apoyos que necesitan para para satisfacer sus necesidades y que puedan desarrollar al máximo sus proyectos de vida, sus trayectorias por un lado educativas y posteriormente sus trayectorias laborales y sus trayectorias sociales. Nada más, muchísimas gracias y nada, espero que os haya resultado interesante. Muchas gracias, Eduardo. Pues tenemos todavía tiempo para responder a un par de preguntas que han dejado aquí. Te las voy comentando. Una es de Ignacio Velo en relación con la polémica que has comentado del cambio de modelo de educación inclusiva en España. Y, y él pregunta que, bueno, comenta que se trata de una polémica generada que entiende por el cumplimiento estricto de la Convención, pero que si bajamos a la realidad, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué piensas sobre si es posible dicha inclusión en los colegios públicos, si hay recursos suficientes o estamos buscando una situación ideal olvidándonos de la realidad de los estudiantes y sobre todo de los pocos recursos con los que cuenta ahora mismo el sistema? Bueno, ya he comentado a lo largo de la charla, ¿no?, que eh, cuando estamos hablando de este modelo de educación inclusiva y estamos hablando de esta transición a la educación inclusiva, se está pensando o dentro del foco de la polémica está mucho en cómo hacer una educación o cómo hacer la incorporación a los centros ordinarios sobre la realidad actual. Y yo creo que previamente es importante establecer una reforma normativa importante que incorpore cambios de ratios, de criterios, de acceso, de recursos, de medios, etcétera, que proporcione las garantías suficientes para que la educación inclusiva en los centros ordinarios sea verdaderamente inclusiva, ¿no? Es algo a lo que he incidido a lo largo de mi presentación, ¿no? Porque no estamos hablando, yo creo que en ningún momento se ha tratado de hablar aunque en el debate se ha hablado así, ¿no?, de incorporar, por así decir, al alumnado con necesidades educativas especiales
a lo bruto, ¿no? Actualmente sobre las o a incorporarlos en los centros educativos en su situación actual. Y evidentemente la mayoría de centros o buena parte de los centros, en particular en muchas comunidades autónomas, y en mi caso, ¿no? La experiencia de la Comunidad de Madrid, en la que ha habido un recorte muy importante de los recursos a los centros educativos, sobre todo a los públicos, y sobre todo un recorte importante a los apoyos educativos al alumnado con necesidades educativas especiales, que ha habido un recorte muy importante a los equipos de orientación y valoración psicopedagógica, que ha habido un recorte muy importante y una apuesta por una educación elitista que favorece la segregación escolar. No existen las condiciones suficientes para hacer una educación inclusiva si no hay un cambio radical en el modelo de centros educativos que hay en la actualidad. En ese sentido, yo creo que por eso indicaba, ¿no?, que para hablar este debate yo creo que al principio hay que ponernos de acuerdo en una cosa, ¿no? Y es fundamental, que es el interés que creo que tenemos todas las personas, ¿no? En este caso, todas las que formarían parte, ¿no?, de este proceso o que están trabajando en el sector de la discapacidad y en particular también en el sector de la educación, en intentar o en que el interés que tenemos porque toda la atención educativa que se desarrolle vaya en el máximo beneficio posible para el alumnado con discapacidad, el alumnado con necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad. Que las vías que unos y otros agentes implicados que conciban son distintos, hace que tengamos que ponernos de acuerdo en muchísimas cuestiones para llegar a consensos y a llegar a los mejores resultados que sobre todo repercutan en beneficio del alumnado con necesidades educativas especiales, que creo que es algo que no se nos puede olvidar, ¿no? Que es el alumnado con necesidades educativas especiales el que, el que ha de ser atendido bajo los mejores criterios posibles y ha de ser incorporado e incluido bajo unas condiciones que garanticen su satisfacción, que garanticen sus necesidades y que garanticen su inclusión en la educación y en la sociedad. No sé si la respuesta va un poco por el objetivo de la pregunta realizada. Espero que sí. Sí, gracias, Eduardo. Un par de preguntas más son de Soledad Torres, desde Quito, de Ecuador. La primera de ellas es cómo superar en las escuelas y colegios inclusivos la práctica de talleres de oficios como carpintería, elaboración de chocolates, etcétera, a talleres que sean más, con una visión más profesional. Pues, bueno, yo creo que es algo que nos... esto también pasa en muchos casos, o en algunos casos en España, ¿no? En cuestiones relacionadas con la formación ocupacional y creo que en muchas ocasiones el mayor problema son las inercias, ¿no? Y cómo romper con las inercias, ¿no? Que también pasa en relación con el sistema educativo, ¿no? Y cuando nosotros queremos transformar una realidad como esta, ¿no? El desarrollo de sistemas o de acciones formativas que siempre versan sobre lo mismo, ¿no? Y no pensamos en formaciones más ocupacionales orientadas al trabajo, yo creo que lo que tenemos que hacer es planificar y ver la realidad de una manera más estratégica, ¿no? Por un lado, a lo mejor en un momento hay que parar y hay que, por un lado, analizar, estudiar las necesidades de las personas. Por otro lado, hay que incorporar esas necesidades y ese análisis de la realidad a la planificación, ver qué se espera, qué no se espera. Y con la planificación que hagamos de posibles actividades formativas, ir probando a nuevas actividades formativas que puedan ser incorporadas progresivamente para dar respuesta a las necesidades formativas de las personas con discapacidad en este caso, ¿no? Y, e ir pensando progresivamente incorporar formaciones ocupacionales que permitan, en cierta medida y en función también de las demandas existentes en el mercado de trabajo, ¿no? Que permitan a la larga o a corto, medio o largo plazo la incorporación de las personas con discapacidad que están realizando esos talleres formativos a trabajos, ¿no? O al mercado de trabajo ordinario, ¿no? Pero yo creo que sobre todo lo que hace falta es romper con las inercias
y planificar y detectar necesidades y planificar de cero. Y detectar también no solo necesidades, sino también oportunidades, ¿no? En función de los perfiles que tienen tus destinatarios de la formación, a ver qué se puede generar, qué se puede crear. Gracias, Eduardo. Y la segunda pregunta de Soledad es si la educación inclusiva es igual para niñas y mujeres con discapacidad que para niños y hombres con discapacidad. Pues debería serlo, porque la educación inclusiva está pensada para todas las personas, para todo el alumnado, ¿no? Y, bueno, los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, ¿no? Están hablando de la educación inclusiva no solamente desde la perspectiva de la discapacidad, sino desde una perspectiva general de todo el alumnado y sobre todo también inciden muchísimo en las desigualdades y en la discriminación de género, ¿no? Una educación verdaderamente inclusiva no solamente ha de tener en cuenta las necesidades por razón de discapacidad, sino también tiene que tener en cuenta las necesidades y las desigualdades previas de género, las discriminaciones de género para derribar esas barreras. Tiene que tener en cuenta también las necesidades y las discriminaciones de partida por razón de origen, ¿no? Por origen étnico, y tiene que tener en cuenta también las desigualdades sociales de partida, ¿no? Porque en muchas ocasiones la escuela o los centros educativos es difícil que puedan ser inclusivos si existen desigualdades previas en el acceso a la educación por carácter, desigualdades por motivos socioeconómicos, ¿no? Entonces yo creo que eh, hablamos, ¿no?, de desigualdades y de discriminación interseccional, y en ese sentido, para hacer una educación verdaderamente inclusiva, tenemos que tener en cuenta todas esas desigualdades que forman un marco bastante complejo y trabajar conjuntamente para dar respuesta a todas esas desigualdades y necesidades específicas. Muchas gracias, Eduardo. Ya un último comentario de Catarina Pozner, que dice que cree que en lo que necesitamos es enfocarnos no solamente en los y las estudiantes y sus necesidades, sino también en un cambio sistémico de un sistema que se basa en la competencia hacia otro que se basa en un enfoque participativo, donde la comunidad tenga participación y donde nos dirijamos por una metodología que priorice la participación de todos en las temáticas de aprendizaje para la vida. Este sistema se llama Diseño Universal para el Aprendizaje y enfoca a todos y todas los estudiantes de igual manera. Simplemente un apunte, no sé si conocías ese sistema, Sí, Eduardo. Sí. sí, un poco, aunque no he hecho referencia en concreto al sistema, sí que he incidido, ¿no?, en la importancia, ¿no?, de cambiar de modelo educativo, ¿no? No hablar tanto de un sistema basado en la formación en competencias, ¿no?, sino hablar de un sistema que oriente, ¿no?, en términos generales hacia otros modelos, ¿no?, sociales, ¿no?, que no sean sistemas tan competitivos, sino que sean sistemas que busquen sobre todo la inclusión en la comunidad, que busquen la equidad y que busquen sobre todo la participación de todos y todas en igualdad de condiciones, ¿no?, de todas las personas que forman la comunidad educativa. Por eso he querido incidir, ¿no?, y estoy de acuerdo con el comentario, ¿no?, he querido incidir que no solamente en los apoyos y la respuesta que se ha de dar a este alumnado, ¿no?, sino en el cambio y la transformación del propio sistema educativo hacia otro modelo. Y eso requiere transformación en las prácticas y también transformación en las leyes, transformación en las formas de pensar, transformación social, ¿no? Y es en resumen, ¿no?, en grandes palabras. Pero bueno, muchísimas gracias por el comentario, Catarina. Vale. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, sin duda el tema da para mucho más, pero tenemos que dejarlo aquí. Así que nada, muchas gracias, Eduardo, por acompañarnos en esta sesión y muchas gracias a todos los participantes. Si tienen alguna otra pregunta, se la pueden hacer llegar a Eduardo por correo electrónico, lo ha dejado aquí en su presentación, y también podrán responderla a través del correo electrónico de seguimiento que le enviaremos una vez que termine la sesión. Espero que les haya resultado de provecho la sesión de hoy y que hayan aprendido y resuelto algunas de las cuestiones pendientes sobre este tema. Antes de despedirme, quería recordaros también un par de cosas.
Bueno, la primera es que quienes asistan al menos el 75% de estos seminarios, es decir, a 9 de las 12 sesiones, y respondan a la encuesta de satisfacción, recibirán un certificado de asistencia. La encuesta será enviada en los próximos días junto con las grabaciones del seminario y los materiales de aprendizaje al correo electrónico de registro. Y también comentar que la próxima sesión sobre acceso universal al empleo tendrá lugar el 27 de marzo. Igualmente recibiréis en los próximos días un correo electrónico con toda la información y el enlace de registro. Así que nada más, muchas gracias a todos y a todas y hasta la próxima. Que tengáis una buena tarde.